Se nos apareció marzo también en términos políticos porque comienza la actividad legislativa muy fuerte en el Congreso y hay varios temas en pauta. Queremos conversar sobre la actualidad y para ello nos acompañan con distintos puntos de vista. Por cierto, Gloria de la Fuente, cientista política, directora del programa Calidad de la Política de la Fundación Chile 21, y José Miguel Izquierdo, también cientista político, ex asesor del expresidente Piñera, entre otras cosas. Gloria, José Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Partamos hablando de uno de los temas más contingentes, el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. ¿Cómo ven cómo se está dando la discusión? Y concretamente, ¿creen que el proyecto se va a aprobar, Gloria? Sí, tengo la impresión que sí, por dos cosas. Uno, porque las resistencias que había que hacer probablemente ciertas concesiones que tienen que ver, por ejemplo, con este proceso de acompañamiento que se acaba de aprobar hoy en día en la Comisión de Constitución. Pero tengo la impresión que ya no hay muchas más excusas para no aprobar este proyecto de ley que además establece específicamente tres causales y esas tres causales hoy en día están aprobadas además en muchos países del mundo. Por lo tanto, creo que no queda mucho margen para poder no aprobar la legislación. Ahora, el problema es probablemente que termine pasando lo que la UDI hoy en día ha anunciado, que va a ir al Tribunal Constitucional, cosa que me parece que por lo demás se instala la agudización de la contradicción que tiene que ver con las dinámicas y los contenidos propios de la Constitución. José Miguel. Sí, yo estoy de acuerdo con que va a salir este proyecto un poco por las mismas razones que dice Gloria, pero también muy presionado por el nivel de apoyo popular o de opinión pública que el proyecto tiene. Y en ese sentido veo actores políticos, sobre todo la democracia cristiana, muy determinados por esa presión que la opinión pública ejerce, porque no veo mucha coherencia entre lo que la democracia cristiana dice creer, ¿no?, y lo que está aprobando. Porque este proyecto de ley es muy curioso como política pública, porque se avanza en su legislación sin definir el sujeto que se ve afectado por la misma política pública. Es decir, nos estamos yendo hacia la aprobación de una ley restrictiva del aborto en causales específicas, pero sin definir qué es realmente el sujeto afectado. O sea, vemos que aquí hay derechos de la mujer, pero no vemos y no hemos definido como sociedad, digamos, y realmente qué es el individuo que se gesta en el vientre materno. Ahora, esa discusión, por supuesto que es difícil, que es encontrada, que muchas veces se plantea como posiciones religiosas o no, pero es una discusión que es necesario hacer en el momento que es uno de los sujetos afectados por la política pública. Yo fíjate que no estoy tan de acuerdo con eso, pero yo creo que justamente cuando en el pasado se ha discutido esta iniciativa y se ha discutido en base a argumentos principistas, finalmente terminamos atrapados en algo que es imposible llegar a acuerdo. Me parece que lo que hay que hacer aquí, y que me parece que la línea correcta que ha tomado este debate hoy en día, es discutir en base a un problema de política pública y de salud pública que existe. En Chile evidentemente existen abortos, en algunas condiciones mucho más complejas, otros menos complejas probablemente porque hay gente que accede a mejores condiciones de salud, pero finalmente estas cosas existen, uno puede tapar el sol con un dedo. Entonces lo que uno esperaría es que se legisle finalmente para que haya condiciones de igualdad, reconociendo que aquí hay un problema de salud pública que es fundamental, y creo yo que es el tenor que ha tomado el debate en el último tiempo, que me parece por lo demás que es el adecuado, porque realmente termina solucionando una cuestión que es real, ¿no? Entiendo, Gloria, que si tú fueras parlamentaria votarías a favor del proyecto. Absolutamente. José Miguel. No, yo votaría en contra. No, para mí la vida y la dignidad humana no es un problema de convenciones. Es decir, no es algo que nos podamos sentar a discutir para llegar a un medio y decir a las 12 semanas hay ser humano y un minuto antes o una hora antes no lo había. Y esgrimir como argumento que en el mundo así se entiende. Para mí el ser humano y su dignidad debe ser defendido siempre, ¿eh? Y así como hemos discutido tanto como sociedad para llegar a establecer la primacía del derecho a la vida, para mí, desde mi punto de vista, esa posición la llevo también a todas las realidades. Y desde mi punto de vista, por lo tanto, sin ser tampoco parlamentario, ¿no?, y sin querer imponerle tampoco mi realidad a nadie, pero yo no votaría jamás en favor de un proyecto de aborto. Y menos aún en algunas de las causales. Fíjate que la peor es la de violación. Porque el más cómodo con el proyecto, con el tema del aborto, permitiendo el aborto por caso de violación, el más cómodo es el violador. Por las condiciones que la ley y la legislación establece,
evidentemente una persona que ha sufrido una violación, tú no le vas a pedir que pruebe la violación, pero como no hay que probarla, puede ser usado por cualquiera. También la violación es muy poco probable que se produzca un embarazo si es una sola vez. Por lo tanto, los embarazos por violación son violaciones reiteradas. Eso ocurre al interior del hogar. Por lo tanto, el papá, el tío, el hermano o el pariente que viola a una mujer, la va a llevar, a una mujer menor sobre todo, la va a llevar él a hacer el aborto y expone aún más a la niña a sufrir la experiencia de la violación en su casa. Pero entonces, le expone una situación de aborto, además en condiciones de salud que son súper lamentables, súper complicadas y además en una revictimización teniendo ahí al violador encima. A mí me parece que tener la posibilidad de legislar en esas causales, de no pedirle además a la mujer que, más allá de lo que se está discutiendo ahora, que parece ciertamente razonable, que al menos denuncie, pero que no tenga que probar más encima la violación. O sea, ya me parece que la discusión es suficientemente vejatoria para las mujeres, poniendo en duda la posibilidad de que, por ejemplo, la hayan violado o no, que más aún decir que, por ejemplo, esta cosa debiera ir el padre o la madre, no sé qué. No, yo creo que no hay que relativizar. No ninguna de esas cosas. Creo que el más cómodo, lo que te estoy planteando es que, como está elaborado ese proyecto, lo más cómodo es la posición del violador. Lejos, la más cómoda. Pero sigue siendo más cómoda hoy en día también, digamos. O sea, si la violación o el abuso ocurre al interior del hogar, créeme que probablemente esa posición también es cómoda. Algún castigo mayor se produce cuando no tiene la salida escondida en un servicio de salud. Pero hoy la mujer violada que se embaraza y que aborta, ante los ojos del Estado es una delincuente, una persona que cometió un delito. ¿Es correcto que eso sea así? Yo creo que no es correcto entender como delincuente a una persona que ha sufrido ese nivel de victimización, pero creo que el aborto la victimiza 2 o 3 veces más. Uno lo que está diciendo es, dado que fue violentada, el individuo que lleva adentro, que para mí es persona desde el comienzo, no me resulta el argumento del doctor Segers que dice que la dignidad del embrión humano es igual a la dignidad que tiene el embrión de una rata. Eso a mí no me calza en algún momento. Por lo tanto, hay también un sujeto de derecho que nace de una situación enferma violenta, muy violenta. Pero ahí ya tienes 2 víctimas. Entonces, ante una situación violenta, respondes con violencia por segunda vez. Perdona, Gloria, que responda. Además, yo jamás me voy a quedar embarazado, entonces creo que tú tienes mucho más autoridad para hablar de eso, pero déjame solamente cerrar con decir que el abortar me da la impresión que puede generar una segunda o tercera victimización para la misma mujer violada, no sé. Pero ojo, que además la discusión sobre el aborto no es la obligación de cada mujer que sufre alguna de las 3 causales de tener que abortar necesariamente. Lo que pasa es que le abre la puerta a aquellas mujeres que hoy en día no tienen esa alternativa en función de esas 3 causales de poder decidir libremente en función de sus derechos sexuales y reproductivos, que es una cuestión básica para una mujer, respecto a la continuidad o no de un embarazo. Quiero que me hagas cargo de lo que decía José Miguel. Decía el embrión o el feto es sujeto de derecho desde el primer minuto, digamos. ¿Crees que es así efectivamente? ¿Es sujeto de derecho también? Yo la verdad creo que no, y esa es mi posición, creo que no. Pero insisto con lo que decía al principio, independiente, y de nuevo, creo que es engañosa la discusión en el Parlamento, la discusión principista respecto del inicio de la vida, o esta discusión sobre los pro vida y pro muerte, digamos, porque en realidad eso no es así. Me parece de nuevo que hay que reconocer que aquí hay un tema de salud pública que es fundamental, que los abortos existen en condiciones que son muy complejas para muchas mujeres y que hay que, por lo tanto, legislar en torno a eso, porque es obligación del Estado darle la posibilidad a las mujeres que tengan ese derecho o que puedan acceder a esa decisión. Quiero plantearles otro tema. Comenzamos un año que es electoral y lo comenzamos con, al parecer, candidatos presidenciales o con una conversación presidencial que ya está desatada. Nombres como Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. ¿Son los candidatos más probables visto desde hoy para la elección del próximo año, José Miguel? Bueno, al parecer, si la situación se diera hoy, ambos están muy bien parados en la cancha. Con probabilidades muy distintas, pero falta noche para estar llevando a los bueyes a pararse ahí. Y falta noche porque quedan todavía 2 años.
Y efectivamente, dentro de esos 2 años, falta un desafío que es muy importante dentro del sistema político chileno, que solo tiene una elección de mitad de mandato, como se llama, ¿no? Que son instrumentos que en general existen y que sirven para medir la vara de aprobación, porque claro, tenemos todas las semanas encuesta CADEM, todos los meses encuesta DIMARC, cada 6 meses más o menos CEP, ¿no? Y están diciendo más o menos lo mismo, que el gobierno tiene entre 20 y 25 puntos de apoyo, 60, 65 de rechazo, bueno, y por ahí. Pero en realidad vamos a ver quién es capaz de movilizar votos con esta situación de voto voluntario y una derecha que en el ámbito internacional, con este tipo de sistemas, había tenido beneficios, digamos. Vamos a ver ahora con un gobierno de izquierda mal evaluado si la movilización le favorece. Y eso marca el inicio de la campaña presidencial. Fíjate, yo creo que todavía, bien, si coincido en eso con José Miguel, yo creo que el escenario todavía está muy abierto. Lo que tenemos en el fondo es gente desplegada con ganas probablemente de ser candidato, pero yo creo que no tenemos muchos datos objetivos para ver o evaluar escenarios. Bueno, lo que dice la historia, Gloria, es que los candidatos presidenciales en Chile no aparecen de pronto, en 6 meses, en Sí, un año. sí, sí. En general hecho, son los que están. O sea, y los que están es porque en función aparecieron de alguna manera en la lista de la CEP, ¿no? Que es lo que me dio el CEP en términos como de aprobación, no de escenarios electorales. Y ese es el punto. Yo creo que estamos frente a un escenario electoral que es bastante incierto. Primero, porque vamos a tener probablemente en medio de esta discusión una cuestión que me parece que es bien relevante a la hora de tomar posición, que va a ser el proceso constituyente. Va a ser inevitable que la próxima discusión presidencial esté mediada por esto, dado el cronograma que ha fijado la presidenta Bachelet. Luego, porque estamos en una situación, yo creo, de déficit, o sea, no es de confianza, sino que más bien ya de desprestigio de las instituciones clásicas de la política, que yo creo que se ha ido agudizando y acelerando de manera bien creciente. Y las respuestas que tenemos para eso son respuestas del pasado, que yo no termino de convencerme de lo que dicen otros analistas, que en realidad la respuesta del pasado tiene mucho que ver con la necesidad de generar certidumbre, seguridad. A mí me parece más bien es porque en el fondo no hay mucha otra, pero en la práctica si tiende a pasar lo que pasó en la elección presidencial pasada, que se instalan finalmente 9 candidatos y ahí hay una discusión programática rica detrás, porque hay detrás de eso una discusión, por ejemplo, sobre el tema constituyente de manera relevante, yo creo que puede ser otro el escenario político. José Miguel, ¿hay una petición de alguna manera de seguridad o de gente ya aprobada entre los chilenos? Yo tengo la impresión de que se está produciendo una frustración con los liderazgos. Michelle Bachelet tenía un nivel de apoyo y generó un nivel de expectativa tan alto, y uno ve un nivel de frustración también tan grande, que piensa hacia dónde va a saltar aquellas personas, o la adhesión de aquellas personas que tenían esa demanda por reformas, ¿no? Y a mí me da la impresión de que puede saltar hacia muchas partes. Pasa que los escándalos de corrupción han manchado a prácticamente todos los candidatos. Entonces, hoy día no estamos hablando de Meo o de Marco Enrique Minami bien posicionado, porque está muy golpeado por el caso Soquimich, pero algún candidato de ese tinte, o sea, lo voy a decir de otra forma, cuando los actores políticos están deslegitimados, no se atreven a tomar el micrófono, ¿no? Porque nadie le cree. Entonces es muy fácil que cualquiera se tome el micrófono. En estas situaciones es cuando emergen estos hongos mediáticos que en muy poco tiempo, en 6 meses, son capaces de levantar candidaturas relevantes. ¿Qué puede pasar eso, Gloria? Sí, yo diría lo siguiente, que creo que más bien hay que hacerse cargo de otra cosa, porque, o sea, finalmente quién va a ser el candidato, no va a ser el candidato, es parte de la discusión que a todos nos gusta, pero finalmente que en el corto plazo aporta poco, o más bien para el sistema político chileno aporta poco. Yo creo que lo que aporta es más bien ponerse a pensar que hoy en día estamos en una coyuntura súper crítica. Y que finalmente cómo esto se resuelva en términos políticos para el futuro, en los próximos 5 o 10 años, va a ser muy determinante para el sistema político que vamos a tener. Estamos llenos de ejemplos en la propia región latinoamericana de países que finalmente se han farreado de alguna manera su democracia y sus instituciones. Y podría terminar pasando eventualmente en Chile que este nivel de desconfianza en la política, este nivel de descrédito termine llevando a la gente para su casa y la gente termine no votando. Y terminemos con una élite política encriptada, instalada, sin posibilidad de moverse por muchísimo tiempo. Yo creo que ojalá la dinámica política para que esto genere algún movimiento, algún cambio relevante y algún cambio también en el discurso y en el compromiso de la política respecto a la ciudadanía. Sí, por eso yo creo que uno de los primeros desafíos es marcar la capacidad de los sectores de movilizar.
Si uno de los escollos más grandes de la elección municipal próxima es medir qué capacidad tenemos en este escenario de descrédito, de desconfianza, de mover electores. Eso no es menor, y si no se produce esa movilización, creo que es muy probable que surjan estilos populistas de algún carácter que pueda plantearse como atrapa todo y que tenga efectividad primero en las encuestas y luego en la captación de recursos para levantar candidaturas. Y peor aún, destruyendo las instituciones. Estamos viendo, por ejemplo, Es que ahora las en Estados instituciones Unidos... se han destruido a sí mismas. O sea, lo que estamos viendo es que el comportamiento de los políticos ha llevado, y de todas partes, porque los casos afectan a todos, ha llevado a la destrucción de la legitimidad de las instituciones políticas. Hemos visto el fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump, sin ir más lejos, un outsider completamente, con propuestas muy radicales, muy extremas, pero que está nucleando un voto de protesta hasta convertirse en el más probable candidato de uno de los partidos más importantes. ¿Ven la posibilidad de un fenómeno así, de alguien completamente de fuera, con propuestas completamente lejanas a los consensos políticos, que pueda tomar una posición de relevancia? Mira, de nuevo, el escenario es muy móvil, pero hoy, no sé cuánto de marzo, ya estamos 2 de marzo, siendo 2 de marzo, creo que no, lo que aparece hoy en día como los candidatos, las figuras de mención espontánea que aparecen en las encuestas, creo que no tienen posibilidades serias de llegar finalmente a la candidatura. Pero creo que de mediar, pensemos todavía que estamos con procesos judiciales, por ejemplo, abiertos sobre varias figuras políticas, no sabemos cuántos casos más pueden aparecer, no sabemos qué termina pasando finalmente con la discusión de varias reformas, por ejemplo, el gobierno, el parlamento, etcétera. Todo ese tipo de cosas, unido, por ejemplo, a una crisis económica eventualmente, podrían traer o generar el espacio propicio para que aparezca una figura de estas características. Ojalá no, pues la verdad es que yo creo que ese tipo de figuras han probado además, insisto, en América Latina, hacerle mucho daño a los sistemas políticos. Es muy difícil salir de ese círculo vicioso después, entonces ojalá eso no suceda. José Miguel, ¿y una eventual elección, por ejemplo, Lagos Piñera, no hace todavía más atractivo el panorama para alguien completamente distinto que puede aparecer? O sea, yo insisto, estas cosas pueden pasar, y ahí está el gran desafío del sistema de defenderse, buscando soluciones creíbles a los escándalos que han provocado su caída. Venezuela tuvo a Chávez fruto de la destrucción que los mismos partidos hicieron del sistema político venezolano, y lo mismo Bolivia, y lo mismo Perú. O sea, hay estos fenómenos que destruyen la democracia, ¿ya?, desde dentro, y nosotros nos hemos esforzado bastante en hacerlo. Bueno, en Chile está pasando eso, pero también yo te diría, mira, ¿qué tan lejos estamos de Donald Trump? Creo que el símil más claro de Donald Trump en Chile podría ser Don Francisco, ¿no? Quizás no sería así de derechista, construir un muro, en Bolivia, claro. Un muro con Bolivia, claro. Pero dime tú que no es cierto que si un personaje de esa talla se aventurara, no captaría intención de voto. Contra la delincuencia, por ejemplo, yo creo que no estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso. Les quiero contar una noticia de última hora que me están informando que las indicaciones para la reforma laboral, que vencía el plazo hoy, se ha alargado hasta el martes, de modo de descomprimir un poco la discusión que estaba subiendo de tono entre la DC y el gobierno. ¿Cómo ven lo que está pasando allí? ¿Hay una cierta rebelión de la democracia cristiana con esta discusión de los proyectos de aborto y de reforma laboral, o no? ¿O hay alguna tensión creciente? Yo creo que hay una rebelión hace rato, y a propósito de este y otros proyectos. Y yo creo que esto marca un problema que es mucho mayor al interior de la coalición de gobierno, que es finalmente buscar algún tipo de mecanismo que permita resolver los disensos. El Frente Amplio en Uruguay lo hace muy bien y tiene un estatuto. Entonces esto no, por supuesto, no termina con los problemas, pero genera un estatuto donde se toman decisiones en base a determinar, cuando hay sobre todo disenso en algunos proyectos de ley o algunas materias. En Chile no tenemos eso. Finalmente la concertación aprendió a ser nueva mayoría un poco a la fuerza en términos electorales, todavía no mucho en términos políticos, y no hay ningún mecanismo al interior de esa coalición de varios partidos, de varias posiciones, que genere algún mecanismo de procesar disenso. Entonces vamos a terminar probablemente con este proyecto como en otro, o flexibilizando mucho la discusión,
o finalmente con parlamentarios peleados por los diarios, y esto generando finalmente un perjuicio para el gobierno. A mí me parece que ahí hay un desafío. Peleado ahí, seguro. Y creo que eso va a generar un problema enorme. ¿Hay rebelión de C? Hay, y de hecho la última entrevista de Mariana Elwin en el Mercurio, lo que están mostrando es que la democracia cristiana está en un nivel de tensión muy grande que se ha llevado a los partidarios en mantenerse en el gobierno y los partidarios en salir del gobierno. Ahora, el costo para quienes se salieran del gobierno es tan alto que corren riesgo de perder su reelección, porque perder el apoyo del gobierno en la gestión local significa perder plata para proyectos específicos, invitaciones, visibilización, un montón de cosas. Por lo tanto, llegamos ahí al punto más importante de explicar por qué la democracia cristiana está todavía en la Concertación, y eso me parece que es que la nueva mayoría sigue siendo una coalición electoral no con sustrato, sin sustrato ideológico. Porque claro, todos estos mecanismos de solución de problemas corresponden a un nivel de integración mucho mayor. Y esa integración no se produce porque en realidad están juntos por beneficio electoral más que nada, ¿no? Gloria de la Fuente, José Miguel Izquierdo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A ti, muchas gracias.